Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a hablar de la nueva interfaz de usuario que trae Microsoft para las consolas Xbox de nueva generación, tanto Xbox Series X como Xbox Series S. Ya habíamos hablado hace unos meses de que Microsoft estaba trabajando en mejorar aún más la experiencia de lo que inicialmente habían hecho y que estaba siendo testeado en aquel momento. De hecho, aquella actualización fue retirada y fue entregada posteriormente una nueva que daba a entrever un fondo mucho más limpio, mucho menos cargado y la verdad que una interfaz mucho más ligera y mejor trabajada. Y en ese sentido, pues, había mucho contento, es decir, había mucha gente satisfecha con este resultado. Y ya yo he podido probar esta interfaz porque el día de ayer mi consola se ha actualizado. Yo pertenezco al programa Insider del anillo Delta y mi consola Xbox Series X se ha actualizado y ya puedo dar de primera mano una nueva o una impresión sobre esta nueva interfaz y es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo. Así que si el contenido del mismo te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya he dicho muchas veces, es gratis y me ayudaría muchísimo y de la misma manera te pediría que le dieras like al vídeo. Bueno, para entrar rápidamente en contexto, hay que recordar de que una de las mayores solicitudes por parte de los usuarios de Xbox era un cambio en la interfaz. Y un cambio en la interfaz que se alejara un poco de lo que hemos visto en la Xbox One, porque al parecer no se trabajó mucho en una transición entre consola y consola, en una interfaz un poco más moderna, un poco mejorada y un poco más adaptada a los nuevos tiempos. Y definitivamente esa fue una de las principales quejas, sobre todo cuando se hacían análisis de cuando se lanzó las consolas de nueva generación, Xbox Series X y Xbox Series S, en comparaciones con la generación anterior. Evidentemente la interfaz era prácticamente la misma y esa era pues evidentemente uno de los apartados donde Microsoft salía perdiendo en comparación con, por ejemplo, PlayStation 5, que mostraba una interfaz totalmente distinta a la interfaz de la PlayStation 4. Eso fue uno de los puntos más criticados de las consolas de Microsoft cuando fueron lanzadas al mercado. Sin embargo, eso comienza a cambiar. Vamos a decir tarde, sí, porque este cambio llega ya con las consolas prácticamente con 3 años de su salida al mercado. Pero bueno, es un cambio que definitivamente se agradece, ya que nos han presentado ahora una interfaz mucho más limpia. Aunque yo debo decirles ya que no del todo limpia como yo hubiese querido, pero por lo menos es un gran avance, eso hay que reconocerlo. La verdad que honestamente el cambio se siente, el cambio se aprecia y ya lo vamos a estar viendo porque vamos a, en este caso con mi capturadora, vamos a ver la pantalla de mi Xbox Series X, que bueno, la pueden ir viendo cómo se ve en mi televisor ahí atrás, pero ya lo vamos a ver a mayor detalle. También hay que decir pues que evidentemente es un diseño ciertamente algo inspirado en el diseño de PlayStation 5, aunque no lo copia del todo. Es decir, sí que se siente, pues, por ejemplo, esta disminución de iconos en el mercado, en la interfaz se siente y se aprecia, aunque no llega a ser tan evidente como en la consola PlayStation 5, pero evidentemente es un gran paso que se ha dado. Como decía en la introducción del vídeo, hay que recordar de que Microsoft estuvo enviando a los insiders de anillo alfa y beta un primer diseño de interfaz, el cual, ante la crítica que recibió esa interfaz, pues Microsoft decidió retirarla y traer un producto aún mejor o un diseño de interfaz aún mejor, el cual fue entregado a estos insiders hace cosa de un mes más o menos, quizás un poco menos. No recuerdo exactamente cuándo fue que yo traje el video al canal en ese momento. Y esa actualización ha comenzado a llegar a los usuarios insiders del anillo Delta, al cual yo pertenezco, y me ha pues llegado esta actualización. Yo tenía entendido que para el resto de usuarios esta actualización llegaría como para finales de año más o menos. Entonces aparentemente esta interfaz va a estar en testeo aproximadamente por 5 o 6 meses y será en la actualización quizás de fin de año o de octubre, de noviembre, donde llegue ya para todo el público en general, a menos que hayan decidido pues que
habiendo sido testeada ya por bastante gente, pues decidan lanzarla antes. Eso es algo que tampoco sería de extrañar. Y ya metiéndonos de una vez en lo que es en la interfaz, pues podemos verla acá. No le tengo un diseño de pantalla puesto para que se pueda ver cómo es el cambio de esta interfaz, y lo más llamativo pues evidentemente es la disminución en prácticamente la mitad de iconos o por lo menos del tamaño de esos iconos, y que ya por lo menos podemos ver un 60% de la pantalla más o menos libre, y eso nos da la oportunidad de pues poder ver un fondo de pantalla que no se pierda al tener tantos iconos que pues evidentemente la ocultan. Pero lo más interesante es que si tenemos el diseño base de cómo viene la nueva interfaz, pues podemos ver que nos pone ese fondo verde cuando estamos parados en cualquier icono que no tenga nada que ver con algún juego, pero cuando bajamos algún juego enseguida aparece la imagen del juego, y eso a mí me ha encantado. Definitivamente es un espectáculo ver cómo van cambiando los juegos, o por lo menos cómo va cambiando el fondo a medida que nos posamos sobre un juego, y de verdad que ese es un detalle que llama mucho la atención, que de verdad a mí me gusta mucho. Honestamente debo decir que si bien hay cosas que no me gustan, de hecho tuve que abrir estos 8 juegos para que no se me mezclaran con aplicaciones, porque las aplicaciones siguen insertándose en esa primera línea, y cuando uno se coloca sobre una aplicación pues sale como que si estuviéramos así, sale el fondo verde. Pero cuando nos posamos sobre un juego, evidentemente pues ya podemos ver que la interfaz cambia dependiendo del juego, y eso está muy bien. De verdad que eso me encanta cómo se ve, y definitivamente pues le da un plus a esta interfaz. Me sigue sobrando la línea de abajo. Yo no esperaba que fueran a seguir manteniendo esta línea de abajo, pero bueno, ya lo podíamos ver que se intuía demasiada publicidad para mi gusto en esa línea de abajo, incluso con iconos más grandes que los propios iconos de los juegos, pero es algo que evidentemente, a ver, han decidido hacerlo así, y no podemos hacer otra cosa sino esperar a ver si más adelante quitan toda esa publicidad y nos dejan una interfaz aún más limpia que esto. A mí me gusta mucho cómo se ve, pero no niego que me gustaría mucho más que fuese mucho más limpia esta interfaz, sobre todo en lo que respecta pues a cantidad de iconos en pantalla. Cuando bajamos vemos que lo primero que nos sale es los juegos recientemente añadidos al Game Pass. Eso no estaba antes y lo han añadido ahora, y después sí ya podemos ver lo que nosotros tuviésemos en nuestra pantalla de inicio agregado. Yo en este caso tengo una sección de juegos favoritos, que bueno, una lista más o menos que llega a inclusive a completarse esa cuarta línea, y también tengo una lista de aplicaciones. Esas son las dos categorías que yo tengo piñadas en mi pantalla de inicio, y ya después sí comienza a ver más o menos como se veía la interfaz anterior, pero han agregado nuevas cosas, han agregado próximamente a Game Pass, es decir, se le está dando mucho bombo al Game Pass en la nueva interfaz, y yo lo veo como algo positivo, porque evidentemente, primero que no molesta la interfaz inicial, que es esta que tenemos acá, no la obstruye para nada, todo lo vemos es más abajo, y por ejemplo, y por lo menos lo que digo, no se obstaculiza esa visión. También muestran otros apartados como mirar o sea, para ver contenido de video, en este caso Amazon Prime, Max de HBO, y pues también nos van mostrando pues otras categorías de entretenimiento, pues los juegos con gol, que por cierto no los he reclamado, tengo que reclamarlos, y pues distintas categorías de todos los juegos, y nos muestran también los juegos que se van próximamente del Game Pass, y a ver, muchísimas categorías más, y nos dan la opción cuando lleguemos hasta el fondo de con solamente pulsar A en retornar al principio, nos manda de una vez al comienzo. Ese es un detalle que también está bastante bien, para no tener que ir dándole otra vez a la cruceta hacia arriba o a la palanca hacia arriba para volver al inicio. Eso también está muy bien. Lo otro pues es que cuando uno cambia de un juego a otro, la transición es un poco lenta, pero cuando uno cambia muy rápido, no cambia hasta que uno no se queda fijo en un juego. Es decir, como pueden ver, no va cambiando sucesivamente de pantalla, sino que cambia hasta cuando pasan 1 o 2 segundos, ¡pac!, cambia ahí la imagen. Eso pues también es un detalle. Y para mostrar cómo luce la interfaz cuando ponemos una imagen de fondo, porque evidentemente yo no tengo imagen, o sea, yo lo que tengo es la imagen predeterminada, pero nosotros podemos seleccionar acá en los settings de la consola, en personalización, podemos ir a mi fondo, y en este caso está
está como viene por defecto la consola, pero yo lo puedo poner un fondo dinámico, por ejemplo. Entonces tenemos un fondo de Ghostwire Tokyo, tenemos este de Jedi Survivor, que era el que yo tenía activo antes de que se me actualizara la consola. Lo vamos a activar nuevamente, a ver si en este caso se logra ver. Y como pueden ver, cambia al fondo dinámico. Y el fondo dinámico sí lo tendremos siempre donde esté parada nuestra consola, donde esté parada nuestro icono. Es decir, no va a cambiar independientemente de que estemos en un juego o que estemos en una aplicación. Igual se va a mantener. Entonces es cuestión de que cada quien, pues evidentemente, decida qué hacer con su interfaz. Si dejar un fondo dinámico o simple y llanamente dejar esto para lo que viene siendo dejarlo como restablecerlo, en este caso quede de color verde siempre, y en este caso cuando nos posemos sobre un juego, ahí se abre la imagen de cada juego. Ahí cada quien, pues evidentemente es libre de decidir qué hacer. Yo, por ejemplo, yo lo voy a dejar así mientras tanto, me gusta un poco más, y ya veremos si con el tiempo vuelvo a instalar un tema dinámico para ir alternando. Ya ahí, como digo, es cuestión de cada quien que decidir hacer con su interfaz. Pero de momento, a mí por lo menos me gusta mucho lo que veo, y sí que he hecho en falta, como dije anteriormente, esa hilera de abajo para que se vea un fondo mucho más limpio. Sí que lo he hecho un poco en falta. Me hubiese gustado mucho más que solamente tuviésemos una hilera de juegos y más nada. Pero bueno, Microsoft sigue en su tesitura de, en este caso, mostrarnos una hilera con publicidad. Eso ha sido así desde desde hace mucho tiempo, desde la época de Xbox One. Ya estamos viendo publicidad en la interfaz. Y pareciera que Microsoft no va a cambiar ese pensamiento. Y sí que me gustaría que lo hiciera, honestamente lo digo. Sí que me gustaría que lo hiciera, pero por lo menos ahora entorpece mucho menos. Porque antes los iconos evidentemente obstruían mucho, y de verdad que pues era como un poco tedioso tener esa percepción. También debo aclarar que lo que acabamos de ver con el fondo dinámico también se aplica a cualquier imagen que tengamos guardada, a un screenshot o lo que sea, también aplica igual. Una vez que la pongamos, se va a quedar fija. Así cambiemos entre una aplicación y un juego, siempre se va a quedar fijo ese fondo y no va a alternar entre los diferentes fondos de los juegos. Así que bueno, eso es todo lo que traía en este vídeo para esta muestra de la interfaz. Escríbeme en la caja de comentarios cualquier duda que tengas al respecto, pero por los momentos eso es lo que podemos apreciar. La verdad que yo estoy bastante contento con esta nueva interfaz. Por lo menos ya nuestros fondos se ven mucho mejor. Como pueden estar viendo en el televisor, pues se ve mucho mejor aprovechado el espacio, y definitivamente pues tiene una muy buena pinta. Así que de esta manera vamos a dar paso a la siguiente fase del vídeo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a este nuevo aspecto que tiene la interfaz de nuestras consolas Xbox Series X y Xbox Series S, en el cual pues evidentemente se nota un cambio bastante importante en cuanto a cómo han aprovechado el espacio y cómo tenemos ahora un fondo mucho más limpio para poder ver mucho mejor nuestra imagen de fondo, bien sea que escojamos una imagen fija, que escojamos una imagen predeterminada, escojamos un fondo dinámico, o incluso escojamos que cada juego que vayamos poniendo vaya poniendo su imagen, como les acabo de mostrar y como tengo actualmente en el televisor. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, nuevamente te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al vídeo. Te recuerdo además que tienes la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias, nos vemos en el próximo.